Entre todas las bendiciones que el Señor nos regaló, allí en Brasil, me permitió visitar un museo bíblico. Este museo bíblico hizo una réplica exacta de las medidas del tabernáculo de Israel. Así que se paga un tour como de unos 40,000 pesos, alrededor de ese dinero, y se ingresa y hay un sacerdote que lo está esperando para pasarlo por todo el tour. Y esta persona está capacitada en la palabra de Dios y en todo la historia y el convencimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios. Pero hubo un elemento que causó para mí mucho impacto. Tuve que contener mis lágrimas y contenerme, porque estábamos en Pastor Richard, mi persona, y este tutor en ese momento, y que se lo quiero relatar. Así que uno entra por un pasillo y hay unas cosas egipcias haciendo el entorno y el contexto egipcio donde estaba el pueblo de Israel, y luego se sale a un desierto. Hay unas imágenes grandes, de unos murales grandes, de unas fotos originales del monte Sinaí, y hacen la comparación con una persona, y bueno, el monte es muy alto, y está entonces el escenario alrededor del tabernáculo del Señor. Tiene sus basas, sus columnas, sus cortinas, y tiene los animalitos en réplica. Y cuando este sacerdote que nos recibió con las vestimentas originales empieza a hacer su disertación, él toma el cordero y lo levanta y dice que lo acompañemos a entrar en el tabernáculo. Y empieza él a hacer el desarrollo de por qué las personas iban al templo, al tabernáculo. Y es que la razón es que las personas entraban dentro del tabernáculo para ofrendar. Entraban para entregar al sacerdote algo, para que él presentara, fuera en el autor del holocausto, el sacrificio por las diferentes necesidades que habían. En el caso del cordero, él toma el cordero y lo lleva al lugar del holocausto, que es una parrilla muy grande, un cofre cuadrado con 4 cuernos, y en una parte alta se sube por una pequeña rampa, y ahí él toma el cordero y empieza a hacer la disertación de cómo sería. Pero lo interesante del caso es que me dice: tú eres el que está trayendo el cordero, entonces tienes que acercarte. Entonces él pone el cordero, el animalito, en mis propias manos, y yo lo recibo con el peso original, aunque es un muñequito. Él tiene el peso original y yo lo recibo y lo presento al sacerdote. Y el sacerdote entonces empieza a examinarlo por encima, por debajo, le da la vuelta y todas estas cosas, y empieza a dar la aplicación. Y es que cuando cada uno de nosotros presentamos algo al Señor, dice la palabra que nosotros debemos dar lo mejor de nosotros. Debemos presentar lo mejor de nuestra vida. Y estas cosas nosotros las pasamos por alto. Venimos a la casa del Señor y no traemos lo mejor de nuestra vida, porque desconocemos el valor tan grande del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nos da lo mismo adorar con o sin pasión. Nos da lo mismo venir o sentarnos o dejar algo de nuestra atención al templo, a la reverencia del Señor, porque desconocemos la magnitud de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y entonces él dice: acepto este sacrificio porque es un cordero de 1 año y es perfecto, no tiene ninguna enmendadura. Así que lo recibo, y él lo toma otra vez, y entonces hay que sacrificarlo. Pero antes de sacrificarlo me dice: tus manos deben estar sobre la cabeza del animalito. Entonces pon tus manos sobre la cabeza. Entonces yo pongo mis manos sobre el animalito, y entonces me entró un pavor, un temor reverente, porque él enseguida dice: ahora tienes que confesar tus pecados. Y empecé a temblar ahí enfrente, porque ¿quién de nosotros no ha pecado delante del Señor? Pero fue un momento de mucha intimidad con el Señor. Solo éramos esas 3 personas en el tour, así que tuve la oportunidad de estar a solas y de contenerme tanto, pero de poder confesar mis pecados al Señor en un ambiente espiritual, aunque Él era solamente un guía. Pero esto me impactó en mi corazón y en mi espíritu, porque cada persona que se acercaba al tabernáculo y hacía el mismo ejercicio tenía que confesar sus pecados en voz alta. Tenías que decirlos.
Y sabe que nosotros nos guardamos las cosas porque tememos ser escuchados de nuestras propias faltas. Pero más gracias sean dadas al Padre, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y ahora ya no confesamos nuestros pecados a los hombres, en el caso del sacerdote, sino directamente entramos al trono de la gracia y somos librados. Pero esto es solo para los entendidos. Así que somos librados por el Señor. Y al ser librados nos quita el peso de nuestra conciencia y podemos andar en libertad, con gozo, con alegría, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Maravilloso es nuestro Dios. Y al estar entonces en este momento allí, Él dice: ahora de que has confesado tus pecados, porque Él guardó mucha reverencia, como si fuera un acto muy del momento. Él saca una daga que tiene en la parte de atrás y me dice: ahora tú eres el que tiene que apuñalar al animalito. Y el animalito está enmudecido. Y aunque el animalito ve las cosas y la persona y el instrumento con que va a ser sacrificado, cuando se entierra ese cuchillo en el animalito no dice nada. Y él empieza a ser degollado y empieza a salir su sangre y a ser depositada en un recipiente. Y después de que salen toda su sangre y muere el animalito, nunca dijo nada ese animalito. Está relatando el guía. Mas él, el Cordero perfecto de Dios, murió por nosotros y enmudeció, aunque nosotros éramos los merecedores de nuestro pecado. Y Él murió por nosotros. Gracias sean dadas al Padre por su Hijo Jesucristo, porque murió a cambio de mi vida, porque derramó toda su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hubiera remisión de pecados para nosotros. Después Él desprezaba, preparaba el animalito y lo desprezaba todo y lo colocaba dentro del altar del holocausto, y el fuego que estaba ahí iba a consumirlo todo. Iba a ser consumido totalmente, no iba a quedar sino solamente polvo, y tenía que ser sacrificado total. Y también habla de la persona de Jesús, de Cristo. Se dio totalmente por nosotros, no escatimó nada. Lo entregó todo por nosotros. ¿Cuánto más no nos dará el Padre Celestial en Cristo Jesús las cosas que necesitáramos? Pero esto solo es para entendidos. Me encanta mucho decir esto, porque en la iglesia y en el templo y en la vida cristiana necesitamos ser entendidos. Porque las verdades del Evangelio, las verdades que saltan a los ojos, tienen que ser apresadas por nuestra vida espiritual. Tienen que ser capturadas en el ambiente espiritual. Esto es igual a que cuando el ángel caía o venía sobre el estanque de Betesda. ¿Sabe cómo sabían que las aguas se movían en el estanque de Betesda para saber que venía un ángel? Estábamos predicando en la iglesia Emmanuel en la zona de Perú, eso es bien al norte. Y entonces les preguntaba: ¿el estanque de Betesda tenía agua? Sí, tenía agua. ¿El agua se movía o no se movía? Y les pregunto: ¿el agua del estanque se movía o no se movía? ¿Sí se movía? Sí se movía. Entonces, ¿cómo sabían ellos la diferencia del movimiento de las aguas al movimiento del aire que produce sobre las aguas? La respuesta es sencilla: no todos los movimientos son de Dios. No sé si me logró entender esto. No todos los movimientos traen sanidad de Dios. No todos los movimientos traen el cielo a la tierra. Pero esto es solo para entendidos. Cuando
ellos sabían que había el cielo en la tierra y había el movimiento para la sanidad, era porque cuando el cielo viene a la tierra, algo pasa distinto. Cuando el cielo viene, viene con poder y gran gloria. Cuando Jesucristo nació, vino una estrella maravillosa y anunció el lugar donde iba. Los ángeles salieron y la corte celestial cantó. Los pastores adoraron al Señor. La tierra sintió que el Cristo Jesús venía para la tierra. Cuando los ángeles vienen a hacer el movimiento, o el ángel de tiempo en tiempo venía a mover el estanque de Betesda, es porque el reino de Dios viene con poder y autoridad y agita las aguas y hay un movimiento distinto, y solo los entendidos se meten en el río de Dios. El resto les pasa el agua igual que el pato. Les cae, pero no les moja. Y Corintios nos está diciendo, después de mostrarles, y les voy a seguir contando cosas después que nos sigamos viendo. Corintios nos está mencionando en palabras del apóstol Pablo de que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El pueblo de Israel sale de Egipto. Moisés es levantado para sacarlos de la esclavitud. Es sacado el pueblo con mano fuerte de Dios. Las plagas de Dios vienen sobre Egipto e Israel sale bendecido de Egipto. Los egipcios entregan los oros, la plata, las alhajas, todo para ellos, y ellos salen enriquecidos desde Egipto. Pero aún con toda esa mano poderosa de Dios, con toda esa riqueza de parte de Dios, ellos en el desierto le gritan a Moisés que tienen sed. Y le dicen a Moisés: ¿por qué nos has traído hasta aquí para morir de sed? Y esto es triste. ¿Por qué es triste? Porque si la mano de Dios ha hecho tantas cosas en Egipto a los ojos de ellos, les ha bendecido de una manera espectacular en su salida, ¿será que no puede darles agua? Pero el problema no era la petición del pueblo de Israel a Moisés, era la actitud de su corazón. Y ahí es donde tenemos problemas como iglesia. Y ahí es donde tenemos problemas como hijos de Dios, en las actitudes del corazón. Porque un corazón humilde, sencillo, no despreciarás tú, oh Dios. Pero el corazón altivo está entre las cosas que Dios abomina. ¿Sabía usted eso? Y venimos a rendir adoración suprema a nuestro Dios, creyendo con nuestras propias actitudes equivocadas que va a llegar al cielo. No es correcto. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso el Señor Jesús recibió las 2 blancas de aquella mujer que estaba ofrendando tanto cuanto tenía, todo, porque era cuestión del corazón. Para beber agua de la roca que es Cristo, se necesita una actitud correcta. Se necesita un corazón correcto. Se necesita tener disposición y sed realmente. Porque si hoy les ofreciéramos agua gratis a cada uno de ustedes, ustedes dirían: no la quiero. Pero si estuviéramos en medio de un desierto inclemente, sol, temperatura alta, clima seco, reseco nuestro paladar, todos raparían el agua. Porque es cuestión de actitud del corazón. Se viene como el pueblo ante el sacerdote a gritar y pedir cosas cuando nuestras actitudes son equivocadas. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Y no reconocemos cuánto nos ha ayudado el Señor. Y no recordamos de dónde nos ha sacado y cuánta misericordia ha tenido de nosotros. Porque si lo hiciéramos en realidad, nuestro cántico sería distinto y saldría de adentro del Espíritu. Porque el que se acerca a Dios para adorar es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, y lo debe hacer en espíritu y en verdad. Es con corazón.
¿Sabe de qué está sufriendo nuestro país y nuestra sociedad hoy? De actitudes de corazón. Al caminar las calles de Brasil en la avenida Paulista, da dolor, literal dolor, ver tanta juventud homosexual, gay, y adultos y ancianos. Hasta allá es sorprendente. Ancianos vestidos de mujeres con zapatillas, creyéndose la reina de Saba, porque tienen una actitud equivocada en su corazón, porque no han reconocido por la dureza de sus corazones qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que necesita cambiar en nuestra vida: nuestro corazón. Porque hemos cambiado nuestros corazones a corazones de piedra y no corazones de carne. El Señor lloró sobre Jerusalén y sobre la ciudad y sobre esas personas, porque Él lloró y dice: con cuánto quise juntarlos y que estuvieran debajo de sus alas, pero no quisiste, por actitudes del corazón. Y Pablo está exhortando a la iglesia de Corintios y les está diciendo: todos bebieron de la misma bebida, pero los está amonestando contra la idolatría. Les está enseñando allí que ellos, sus padres, pasaron el mar y estuvieron en unas características, y les recuerda todos estos elementos porque ellos estaban dedicados a la idolatría. Actitud del corazón. ¿Cómo podemos cambiar nuestro Dios, un Dios eterno, vivo, maravilloso, bondadoso, que se sacrificó y dio todo por nosotros, por vanas cosas? Pero lo hacemos. Y queremos matar nuestras conciencias con golpecitos de pecho al venir cada 8 días a la casa del Señor. Y así no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida día a día, de un paso a la vez, en comunión y intimidad con aquel que nos ha dado todo y se entregó todo por nosotros. No es del que más sabe de conocimiento de la Biblia, es el que más intimidad puede llegar a tener con aquel que puede entregarte todo lo que tú necesitas y Él darse a conocer para nosotros. Porque es cuestión de actitud del corazón. Para poder beber de la roca que es Cristo, se necesita una actitud correcta, un corazón correcto. Por eso nuestros muchachos están tan embelesados en sus celulares que no tienen la actitud correcta para sus padres, ni para ellos mismos, porque se ven a sí mismos en sus pantallas y es solo yo y yo y yo. Pero cuando nosotros empezamos a reconocer que Él es todo en nuestra vida y de que Él proviene en todas las cosas, entonces todos podemos beber de lo que Él es para nosotros. Necesitamos actitudes, corazones correctos. El salmista decía: crea en mí, ¿qué cosa? Pablo exhorta en Corintios capítulo 11: examínese cada uno a sí mismo. Actitudes del corazón. ¿Sabe por qué yo vengo a esta casa? No porque sea pastor, sino porque vengo en búsqueda de Él. Así nadie más venga, yo vengo porque tengo claridad de que a quién vengo a buscar, porque tengo un corazón para Él. Y quiero que su corazón se me abra para mí, porque Él es el único digno de adorar. Él es el más grande. Porque cuando tú has probado la benevolencia y la misericordia de Dios, el resto, como dijera Pablo, lo tenemos por basura. Porque Él es el único digno. Y el pueblo vino a Moisés y le dijo: Moisés, nos trajiste a morir. Moisés, el hombre más manso y humilde, se va con Aarón a la presencia de Dios. La nube, la Shekinah de Dios baja, habla con ellos y le dice: les voy a dar de beber. Les voy a dar de beber. Le dan las instrucciones a Moisés de lo que él tiene que hacer. Se acerca a la roca
Y recuerden que están en el desierto. Recuerden que están en medio del desierto. No habían pavimentos. Estaban caminando sobre la arena caliente, como cuando usted va a la playa al mediodía y esa arena está hirviendo. Así que el vapor y la calor del piso empieza a subir. La calor y el ambiente del desierto es fuerte, 40 grados, mucho más. No hay aire acondicionado. Sus ropas no son como las nuestras, son vestimentas adecuadas, frescas, pero también para poderlos cubrir, para no quemarse. Y están todos allí y están esperando que Dios haga algo con una actitud equivocada. Pero siempre sabe que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y aunque nuestros corazones sean equivocados y nuestras actitudes sean equivocadas, Él permanece fiel. Oh, con cuán amor tan grande es el de Él. El grande amor con que nos ha amado es algo que tenemos que cuidar, porque tenemos que hacerle recordación que nos compró con precio de sangre. No te compró con baratijas, se compró con la propia sangre del Cordero de Dios, para que tú y yo ahora estemos escritos en el libro de la vida y podamos ser llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios, coherederos de Dios. Así que el pueblo está en el desierto con estas temperaturas tan altas, y el Señor le da la instrucción a Moisés, y él se acerca a la roca, y entonces allí hace el ejercicio de lo que tenía que hacer y empiezan a fluir aguas. El Salmo 65, si no me equivoco, vamos ahí un momento. Nos habla que el Señor visita la tierra y la riega. Y también nos está hablando de que cuando Él nos visita la tierra y nos riega con su agua, entonces nos enriquece de gran manera. Con el río de Dios lleno de aguas, prepara el grano de ellos cuando así Él lo dispone. Haces que se empapen sus surcos, hacen descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Leo el verso 12: destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría y se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Y este es un escenario de lo que ocurrió aquella vez. ¿Qué estaba ocurriendo? Dice la palabra del Señor que de la roca fluyen aguas, fluyeron aguas. Pero déjeme contarle que el pueblo de Israel era alrededor de 2 o 3 millones de personas. ¿Para cuántas personas alcanzará esa botellita de agua que tenemos sobre la mesa? Para una. Así que si queremos darle a todo el pueblo de Israel, tendríamos que tener 3 millones o 2 millones de botellitas. Pero recuerde que ellos tienen mucha sed porque están muriendo de sed según la exageración del pueblo. Y no solamente ellos, sino también sus ganados. Así que a punta de botellitas, Postobón no nos hubiera podido ayudar. Pero Dios siempre tiene una respuesta abundante para nosotros. No temas, Dios siempre tiene una respuesta abundante para nosotros, para aquellos cuyo corazón en Él confían. Para aquellos que con actitud correcta se acercan a la roca y beben de las aguas, esas aguas les darán vida, porque de su interior correrán ríos de agua de vida. Entonces, como en ese entonces no habían grifos o llaves, quiero que piense esto: las rocas y las montañas en el desierto son rocas pétreas, es decir, muy fuertes, demasiado compactas, muy duras. Dice la palabra que de la peña salió agua. Para que de la peña hubiera salido agua, tuvo que haberse roto, tuvo que haberse fracturado, tuvo que haberse abierto una fisura, y de esa fisura correr el río de Dios para el pueblo de Israel. Déjeme decirte, el Señor, que es la roca, tuvo que fracturarse, tuvo que abrirse, tuvo que ser lacerado para darte agua y agua de vida.
Y eso es lo que tenemos que entender en nuestra vida, que Él se dio por nosotros. Y la roca se fracturó, se fisuró y empezaron a salir aguas. Ahora, si conocemos el río Suratá, del cual se toma el agua para el acueducto de Bucaramanga, y el río Tona, ¿verdad, ingeniero? Ese río no es nada comparable para los ríos Amazonas, para el río Amazonas. Pasé por encima yendo y viniendo por el río Amazonas y también por el río Magdalena. Y cuando uno pasa por el río Magdalena, que es un gran río en nosotros, aquí en nuestro país, se ve un hilito ahí abajo. Pero cuando uno pasa por encima del río Amazonas, se ve un tremendo río. Desde el avión, desde esa altura, se ve aún un río poderoso, muy ancho, con diferentes ramificaciones, con vida, y se mueve. Uno ve cómo avanza y avanza en todos sus deltas del río Amazonas. Pero déjeme decirle que ese río debió quedarse corto para el río que se abrió cuando salió agua de la peña. Lo que Dios quiere en nosotros es generarnos expectativa de fe. Porque cuando tú vas con un corazón y una actitud correcta, la actitud de tu fe se activa, la actitud de tus ojos crece, la emoción de tu espíritu crece. Cuando tú vienes a la casa de Dios con expectativa de fe, entonces el río de Dios va a fluir y algo va a pasar en tu vida. Pero cuando traes una actitud equivocada, pues vas a salir como un pato. Y el problema no es de la casa. El problema no es del estanque, el problema no es del ángel, el problema no es del cielo, el problema está en nuestros corazones. Por eso Jesús dice: venid a mí los que tienen sed. El libro de Génesis empieza con aguas, el libro de Apocalipsis termina con aguas, y toda la Biblia habla a través de aguas, hablando de la persona maravillosa del Espíritu Santo, que es el río de Dios, que sale de debajo del trono de Dios. Y cuando Dios da la palabra, el río corre y nos inunda de vida a todos aquellos que lo estamos necesitando. Así que Moisés hace lo que el Señor dice, la peña se abre y salen aguas. Quiero que pensemos en esto para ir terminando. Si hubiéramos tenido un grifo instalado en la peña, ¿cómo sería la fila de larga? ¿Qué turno le tocaría a usted? ¿El 1001? ¿El 10.001? ¿El 1.000.001? ¿Qué turno piensa que le tocaría? ¿Cómo sería la rapiña y la venta o reventa de boletas para el turno? Véndame su turno, se lo cambio por una oveja, pero déjeme ir adelante. Pero Dios tenía una sorpresa para todos. Cuando empieza la peña a botar aguas, dice la palabra que fluyeron aguas en plural. Si usted ha ido a un jacuzzi o una piscina donde hay una fuente que bota agua, no sé si me hago entender sobre esto, es un chorro grande y cae y empieza a haber brisa y movimiento. Cuando la peña se abrió y empezaron a correr las aguas, déjeme ilustrarle y que su imaginación corra. Empezó a moverse el viento y empezó a haber frescura, porque el agua trae frescura, el agua trae vida, y empieza a correr las aguas, y lo que era apenas un charco que empezó a llenarse y a llenarse, empezó a pasar y a volverse un río. Pero fíjate en esto, hablemos en naturaleza. ¿Están parados sobre asfalto? ¿Están parados sobre cerámica? ¿Están parados sobre qué elemento? Arena. Y si echamos el agua sobre la arena, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a filtrar. Así que Dios también tenía un milagro más. ¿Sabe que cuando Dios hace milagros, no solamente hace uno? Dios está esperando es solamente abrir un poquito para que tu fe crezca y puedas tener más milagros de parte de Él, más oportunidades de conocerlo, más oportunidades de intimar con Él, más oportunidades de ver la gloria de Dios. No es solamente por una cosa.
El ejército no se va a movilizar, todo el ejército del cielo y todas las cortes, por una sola cosa. El cielo quiere siempre hacer más cosas para nosotros. Pero nuestra fe tiene que crecer con expectativa. Así que era ya un milagro de por sí que la peña diera agua en medio del desierto. Era ya de por sí un milagro que empezara a correr el agua. Y era ya de por sí un milagro que el agua no se filtrara y empezara a conformarse un río. Así que cuando el río empieza de la peña a correr y se empieza a correr, dice la palabra de Dios que se convirtió en un río. Que se convirtió en un río que destilaban sobre los pastizales del desierto. Y los collados se ceñían de alegría. Y las manadas y los llanos se vistieron de alegría. Los valles se cubrieron de grano, dieron voces de júbilo y aún cantaban. El hecho de que se haya roto la peña y salido agua era para que hubiera júbilo y alegría. Porque cuando viene la presencia de Dios, cuando tú vienes con actitudes correctas, con expectativas de fe, y Dios hace, tú te llenas de alegría y siempre hay un cántico nuevo en tu boca. Y siempre hay una palabra de agradecimiento en el corazón. Y ya no hay murmuraciones. Y ya no hay vanas palabras, sino ya eres cambiado tu lamento en baile y ves la vida de otra manera. Y vas al trabajo y el trabajo es bendecido. Y vas al trabajo y vas adorando y cantando. Y ya no importa el trabajo, sino la adoración con la cual haces el trabajo, porque se invierten las cosas. Y ya no necesitas de la idolatría, y ya no necesitas de la hechicería y de la brujería y de las cosas ocultas y de todo lo que trae el pecado, sino necesitas de la presencia de Dios que lo llena todo en todos. Y si lo llena todo en todos, entonces solo es aquellos entendidos. Y empieza el río a correr. No se filtran las aguas, permanecen. Pero como son 2 o 3 millones de personas, ¿qué tan ancho debe ser el río? Hay animalitos también. ¿Qué tan corto debía ser el río? ¿Acaso se hizo un pocito ahí apenas? Si hubiera hecho un solo pozo, no hubiera podido abastecerse el pueblo, sino por turnos. Tenía que convertirse en un río. Tenía que mostrarse la sombra de lo que había de venir. Tenía que mostrarse que el río de Dios es imparable. Tenía que mostrarse que el río de Dios es inagotable. Tenía que mostrarse que el río de Dios es profundo. Tenía que mostrarse que donde entra ese río es para la sanidad de las naciones, para que todo aquel que está muerto viva. Tenía que mostrarse lo que habría de venir, que los entendidos vieran, y yo me tiro en el río. Así que empieza ese río a correr y a hacer ancho y a hacer ancho y a hacer ancho. Y entonces todas las familias al lado y lado vienen y se postran ante el río a tomar de las aguas y a beber de las aguas. Entonces el río es suficiente para 3 o 4 o cualquier cantidad de personas, porque es Dios directamente bendiciendo a su pueblo. ¿Y será que nadie se echó al río para bañarse? ¿Usted qué piensa? Con esa temperatura, con ese montón de sed que ha saciado, con ese río poderoso que está creciendo y fluye y no se detiene y fluye y fluye, ¿usted qué hubiera hecho? Lavado hasta la ropa. ¿Sabe que el río de Dios y Dios mismo superan nuestras expectativas? Muchas veces encasillamos a Dios en un versículo. Muchas veces encasillamos a Dios en 4 paredes. Encasillamos a Dios en nuestra mente tan finita, cuando Dios es incontenible, porque ni aun los cielos de los cielos pueden contener tanta grandeza. Y nosotros queremos contenerlo en una cajita de plástico o de papel o de cartón, que es nuestra mente. ¿Y por qué no darle la oportunidad a Él que nos sorprenda con actitudes correctas y expectativas de fe de lo que Él puede hacer por nosotros? El día que salí en el vuelo hacia Brasil, en la conexión Bucaramanga-Bogotá, me fui con miedo. Dejaba a mi familia aquí
luego de varios años sin poder viajar por todo este tema pandémico, cuarenténico. Pero iba conversando con el Señor después de que pasamos la represa de Topocoro aquí abajo en Barranca Bermeja, y le decía al Señor: tú abriste la puerta y me tienes en este avión, todo porque es un milagro tuyo. Entonces quiero confiar en que todo saldrá bien. Quiero confiar cual niño iluso de que todo saldrá bien. Y llegamos ahí a Brasil y Dios empezó a sorprendernos. De todas las semanas solo pude descansar un día o 2 días de toda la gira que hicimos, porque Dios abría puertas y puertas y puertas, y nos pedían que volviéramos, pero ya la agenda estaba llena y llena, y tuvimos que decirle a muchas iglesias que no podíamos asistir, porque ya mi voz no daba ni el tiempo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Porque a los que amamos a Dios y nos acercamos con actitudes correctas y expectativas de fe, Él es fiel y justo para galardonar a cada aquel que lo busca con expectativas de fe. Y en cada detalle Dios se manifestó. Ya les he contado el milagro de mi esposa. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Por su gracia, su infinito poder. ¿Qué es para Dios conseguir un par de tiquetes? Si tú estás esperando algo del cielo, Dios puede hacerlo, pero tienes que venir con una actitud correcta, con una expectativa correcta. Y el río corrió y el pueblo bebió de las aguas del río de Dios. ¿Sabe que el agua produce vida? Así que en ese momento ese desierto se convirtió en júbilo, se convirtió en alegría, se convirtió en júbilo, se convirtió en momento de levantar sus manos a pesar de sus corazones. Se mudaron y pudieron empezar a adorar al Señor. ¿De dónde saca todo eso, pastor? De poder reflexionar y de poder querer ver más allá de lo que está ahí. Porque también si hubiera ocurrido eso y estuviese yo ahí, yo hubiera hecho eso. Tomar tanta agua que pudiera, echármela sobre la cabeza, echarme con tus ropas entre el río, nadar en ese río, verle el gozo y la alegría de los animalitos bebiendo, de las familias disfrutando, y que se hubiera tornado en una gran fiesta. Quiero levantar mis manos y agradecerte en mi vida. Confío en tu gran amor. ¿Por qué? Solo tú eres Dios eterno. Se trata de actitudes distintas. Y dice que todos bebieron de la misma roca, la roca que es Cristo. La roca que es Cristo. No podemos beber de otra clase de cosas, aunque lo podemos hacer, porque el resultado va a ser distinto. Brasil tiene un gran problema, como las grandes naciones, y es que toman demasiado refrigerante, demasiada gaseosa. Las personas son demasiado obesas, tienen un problema grandísimo de obesidad, de este problema de la sangre, del azúcar, de diabetes, muchos problemas. Así que cuando ellos iban con nosotros o nosotros íbamos con ellos, ellos siempre ofrecían para nosotros agua o jugo. Y ellos se abstenían de tomar refrigerantes. También pudimos enseñarles que debíamos comer sanamente. En Brasil es una locura la comida. Se desayuna como 10 de la mañana, se almuerza como 5 de la tarde, se come como 2 de la mañana. Es un desorden terrible.
y pudimos de alguna manera empezar a ordenar sus vidas. El día que nos despedíamos de estos grandes amigos en el aeropuerto, nuestras gargantas se hicieron nudos y no pudimos contener nuestras lágrimas porque se quedaban nuestros amigos. Y ellos decían al día siguiente: la casa se siente tan sola. ¿Por qué? ¿Porque éramos nosotros? No, porque aprendimos todos a compartir del río de Dios en medio de la familia. Que cuando tú llegues a faltar, se te extrañe porque algo de Dios tienes, porque algo de Dios está en tu corazón, porque tienes una expectativa alta de fe, porque tienes una actitud correcta de Dios, hacia Dios. Porque cuando tú estás en casa adoras y levantas tus manos y bendices su nombre. Porque cuando estás en el trabajo vas a las aguas y ahí eres recibido de vida y de bendición en tu corazón. Porque marcas una diferencia. Porque ese es el Dios vivo al cual nosotros hacemos nuestro sacrificio diario. Un sacrificio vivo, santo, bueno y agradable al Señor. Y no de aquellos que se van bajo cosas, idolatrías, quizás tratando de asemejar a un Dios vivo. Porque Él es más que todas las cosas. Él es el maravilloso Dios eterno y sublime. Por eso nosotros podemos decirle a Él que no hay otro como Él. Porque el consejo para nosotros como iglesia, ¿cuál es? Bebamos de las aguas que se han abierto en este pozo, en esta casa, porque no hay otras como ellas, porque solo Él nos puede saciar nuestra vida. Que nosotros podamos acudir a Él con actitudes correctas, que nosotros podamos acudir a Él con actitudes verdaderas y expectativas de fe inmensamente grandes, porque Él es maravilloso. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos debían seguir la roca, dice que la roca los seguía. Yo quiero que la roca, que es Cristo, me siga todos los días de mi vida. Le invito a que se pongan sus pies. Quiero que escuchemos las palabras del apóstol Pablo en nuestras vidas. Que el Espíritu de Dios nos examine en nuestros corazones. Porque necesitamos que nuestras actitudes cambien. Que nuestras actitudes respecto a nuestro Señor y de sus cosas y de el servicio a Él cambien. Y que podamos ponerlas en el orden y la prioridad de lo que Él representa para nosotros. Porque no hay otro más grande que Él. Que en Él nuestras expectativas pueden ser suplidas, cambiadas. Que si tú te acercas confiadamente al trono de la gracia, hallarás oportuno socorro para tu vida. Que la vida cristiana no se trata de una religión, no se trata de un club, se trata de una vida real, conforme a la palabra de Dios, día a día. Que no se trata de que seamos perfectos, no se trata de que ya seamos perfectos, se trata de que cada día, con la ayuda de Él, su palabra y su Santo Espíritu, alcancemos la medida de lo que Él quiere para nosotros, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de aquel que nos ha llamado. Que tenemos dificultades, claro, ¿quién no las tiene? Que tenemos sed, claro, ¿quién no tiene sed? Que tenemos hambre, claro que sí. Pero si nosotros nos acercamos con actitudes correctas, Él nos va a ayudar. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo.
examine su corazón. Permítale al Espíritu Santo que nos examine a cada uno de nosotros. Dios, el más grande, y acerquémonos a Él confiadamente. Porque Él puede hacer algo distinto. Porque Él puede cambiarte, Él puede sanarte, Él puede tocarte. Porque no hay otro como Él. Si tan solamente pudiera levantar tus manos al cielo y tu rostro y hablar con Él. Y decirle: Señor, dame de beber de ese río. Dame de ese río. Yo quiero que me cambies. Yo quiero que me quites estas dudas. Yo quiero que me cambies la forma de pensar. Yo quiero que organices mi familia, mi casa. Yo necesito que hagas algo distinto en mi ser hoy. Si tú tan solamente pudieras decírselo hoy con tus labios sencillos, pero con una actitud correcta de adentro de tu corazón, el cielo se movería a tu favor. El cielo se movería y haría algo por ti. Ese esposo que está difícil, ¿por qué no lo entregas al Señor? Ese hijo que está difícil, ¿por qué no lo entregas al Señor? ¿Por qué no esa familia que está siendo difícil? Entrégala al Señor. ¿Por qué ese medio, esa enfermedad o ese valle que está pasando no lo entregas al Señor? Tú que nos ves en la internet, tú que nos ves en el canal de la televisión, tú también tienes esa oportunidad. Entrega tu vida a Jesús. Dale una oportunidad al Cordero de Dios y tendrás vida y vida en abundancia. Porque hoy venimos a tu casa. Hoy venimos ante ti, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor. Porque tú estás conmigo, Señor. Señor, yo vivo en tu gran amor. Pues solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Tienes una necesidad, levanta tus manos al cielo y vamos a orar juntos. Levanta tu mano si tienes una necesidad Más grande. y con tu mano en alto vamos a decírselo juntos. Señor, ten misericordia de mi casa. Mira mi enfermedad. Mira mi esposo. Mira mi esposa. Mira mi casa. Sálvame. Haz algo distinto este día para mi casa. Mira mi cuerpo que se desmorona. Mira mi mente y mi corazón. Dios, el más grande, ayúdame. El más grande. Haz algo hoy, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. El gozo de mi vida eres tú. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Padre bueno que estás en los cielos, venimos ante ti esta mañana pidiendo tu ayuda, pidiendo tu misericordia. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser.
bajamos un momento más. Y yo voy a pedir el favor a la iglesia que levante sus manos al cielo y pidamos al Señor que nos dé un corazón nuevo, que nos dé un corazón nuevo, que nos dé las actitudes correctas, que nos enseñe a amarlo, que nos enseñe a amarlo de corazón, que nos enseñe a amarlo con toda nuestra vida, que a pesar de todos los días que puedan estar ocurriendo, nosotros podamos amarlo de corazón. Vamos, dígale con sus propias palabras: Señor, yo quiero aprender a amarte. 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 Yo quiero aprender a amarte, Señor, cada día. Amarte con mi vida, amarte con mi alma, amarte con mi cuerpo, amarte con todo lo que tú eres. Yo quiero aprender a amarte. Señor, te lo pido con todo mi corazón. Te pedimos que nos cambie nuestra forma de pensar y de ver, que nos cambies toda nuestra vida y que podamos tener una expectativa de fe mayor, una expectativa más grande sobre ti, una expectativa más grande esperando en ti, Señor, de que si hay algo que has podido hacer, harás algo más puedes hacer, Señor. Podrás hacer algo más, harás algo más por mi vida, harás algo más, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de tu amado Hijo te damos gracias. Te adoramos, Cordero Santo, porque tú eres mi buen Padre y mi buen Padre Celestial, porque para siempre es tu misericordia. Gracias a